A esta hora, Radio Ancoa presenta Efecto Constituyente, espacio de análisis para conocer y discutir las novedades del proceso constituyente y la estructura de borrador de la nueva Constitución. En el 95.7 comenzamos con Efecto Constituyente. Buenas tardes, Linares, ya estamos en la última edición de Efecto Constituyente con Francisco Durán en Radio Ancoa 95.7. Qué increíble lo rápido que ha pasado el tiempo. Estamos ya a 1 de septiembre, estamos a días del plebiscito de salida, plebiscito que nos ha mantenido ocupados sobre todo este último mes de campaña, pero no solamente el último mes de campaña, sino que todo el último año y medio más aproximadamente, ya que hoy día vamos a dedicar este programa a hacer un recuento de los principales temas, de los principales puntos que se trataron también y de lo que es la discusión pública. Podremos ir haciendo un cierre, también pensando un poco en lo que va a suceder el día 4 y lo que se espera para el día 5 de septiembre y de los cambios o no cambios que se deberían producir a propósito de lo que va a pasar el día 4 de septiembre. Quiero partir indicando y recordándole a todos que esta votación es una votación obligatoria. Tenemos un padrón a nivel nacional de aproximadamente entre 14 millones a 15 millones de personas que deben concurrir a votar a las urnas. Esto distinto a lo que había pasado en las elecciones anteriores, en la cual la votación era voluntaria. Así que no se olvide, esta elección es obligatoria. Usted tiene que participar y solamente a los que tengan causal para justificarse podrán no hacerlo. Las causales son las típicas: la distancia, los 200 kilómetros de distancia del lugar de votación. Yo le agrego a eso también a aquellas personas que tienen enfermedades inhabilitantes, eso también es importante, pero cuando a usted le toque, si que por algún motivo no puede asistir y le llega la multa, usted no puede solamente ir y decir yo estaba enfermo o yo tenía esto. Usted tiene que tener un certificado que le respalde respecto de lo que usted tenía y emitido por un médico o por un registro asistencial. Esa es la primera innovación. El voto es obligatorio, nadie está exceptuado del voto, como en algún momento también corría ese rumor de que los mayores de 75 años estaban exceptuados del voto. Eso no es así, tienen que concurrir a votar. Las mesas abren a las 8 de la mañana, cierran a las 6 de la tarde. Y además es importante que usted revise, y eso también hemos hecho hincapié en este programa en los últimos días, que revise su local de votación a propósito de las nuevas reformas que se implementaron y cambios que ha vivido el CERVEL y que se van a implementar principalmente en esta elección. Se implementó el sistema de georreferenciación, por lo tanto todos y todas las personas que estaban acostumbrados a votar en algún recinto históricamente tienen que revisar su mesa de votación porque es posible que hayan sido cambiados. Eso a propósito de la georreferencia, que cruza datos en los cuales va acercándote, en teoría. Nosotros sabemos que en muchos casos no fue así, que fue al contrario, pero debería, y ese es el principio básico, acercarte a tu local de votación. Así que revise porque eso va a ser muy importante. El cuarto consejo también tiene que ver con que si van a votar aproximadamente entre 14 y 15 millones de personas en Chile, los locales de votación van a tener una gran presión de gente votando. Por lo tanto, lo que se recomienda es que no vaya a última hora para que no se repitan los incidentes o sucesos que ocurrieron en elecciones anteriores, en donde hubo gente que quedó fuera de los locales o hubo gente que votó después de la hora permitida, lo que también es ilegal. Esas son las principales consideraciones, los principales avisos que nosotros podemos entregarle a usted para este domingo de votación. Prográmese, vaya con tiempo. En algunos sectores rurales también van a haber buses de acercamiento para que usted revise a través de las páginas oficiales o averigüe cuáles son los recorridos que pueden acercarlo a los locales de votación. Bueno, finalmente, ya estando en la última edición de Efecto Constituyente, en donde tratamos de hacer un esfuerzo para poder entregar argumentos, para poder defender las ideas que cada uno de nosotros tenga y para poder también aclarar o clarificar las dudas que hay respecto de la importancia que tiene la Constitución o cómo podrían ser los procesos siguientes. En ese sentido, hemos tratado de entrar en el área chica respecto
de los temas que principalmente, según los estudios de opinión y según lo que opina también la calle, son de primera necesidad para las personas. Como por ejemplo son seguridad pública, como por ejemplo son salud, como es la inflación o el desempleo, como principales temas también de conversación, como son las pensiones, lo que va a pasar también con nuestros recursos que están ahorrados en las AFP, y cuál es la idea o el nuevo planteamiento que tiene este nuevo proyecto de constitución. Vamos a partir haciendo entonces un resumen, vamos a entrar de lleno ya en lo que es el análisis respecto de esto, los principales tips que hay, partiendo y hablando un poco de lo que es seguridad pública. Controvertido ha sido lo que considera el nuevo borrador de la Constitución y también lo que no considera o lo que elimina. Una de las primeras discusiones es terminar con el carácter militarizado en la formación, como lo decíamos en su momento, que tiene la policía en general, en este caso principalmente Carabineros. Eso estaría siendo eliminado y así lo dice el texto de la nueva Constitución. Lo que a juicio nuestro también viene a ser un cierto riesgo para lo que es la seguridad pública nacional, el desarticular, el cambiar en este sentido la esencia de lo que es la institución de Carabineros que nosotros conocemos desde tantos años, es y puede generar un riesgo y un peligro de desborde, por llamarlo de alguna manera, en lo que es la seguridad pública. Ya tenemos varios ejemplos de lo que sucede cuando la seguridad pública no está controlada. De hecho, uno de los últimos ejemplos más duros que nos ha tocado analizar estos días es la quema de este antiguo molino en la comuna de Contulmo, un molino de más de 100 años que fue totalmente quemado y donde su dueño además sufrió la amputación de una de sus piernas por los atentados terroristas a los cuales se vieron expuestos. Eso es lo primero. Lo segundo, la seguridad pública, y a propósito de lo que sucede también en la Araucanía y que también podría suceder o ha sucedido en otras ocasiones en el norte con el tema de la migración, es la eliminación del estado de excepción y el cambio por otras figuras que no permiten o no le entregan las facultades necesarias, en este caso de orden y control público, no solamente a Carabineros, sino que a organismos que pueden apoyar en esta tarea como es el Ejército. Ha sido discutido en el Congreso cada vez que hay que renovar el estado de excepción. El gobierno, cuando no era gobierno, cuando eran candidatos, decían que esto era algo que se tenía que eliminar. Después de eso, la ministra Isquia Siches es quien ha llevado adelante esta idea del estado de excepción y ha dicho que los resultados son muy buenos en relación a lo que es el control del orden público. Entonces, ¿por qué la nueva Constitución va a eliminar el estado de excepción? Es una contradicción que efectivamente se le entrega a la ciudadanía y es algo por lo que nosotros debemos ir el día 4 de septiembre a votar para ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con esto. Me preocupa mucho lo que va a suceder en el sistema de salud. Evidentemente, lo que la nueva Constitución propone es la creación solamente de un servicio único y universal respecto de lo que son las prestaciones de salud. Es decir, las personas que están en ISAPRE van a tener que migrar obligatoriamente a este Servicio Nacional de Salud, el que va a concentrar el pago del 7%. Si las personas que están en ISAPRE o quien quiera pasar a la ISAPRE porque puede encontrar mejores prestaciones en aquella, va a tener que desembolsar un dinero extra. Esto no lo dice la Constitución de esa manera, pero el resultado práctico va a ser ese. La concentración en un solo organismo va a significar que desaparezca todo lo que tiene que ver con la prestación privada o mute a garantías de menor calidad. Por otra parte, tampoco está claro o es una inseguridad respecto a lo que ofrece el nuevo texto, lo que va a suceder con las pensiones, porque también se habla de la creación de un organismo y la creación de un sistema que va a controlar y que va a manejar los dineros. Pero para eso, dentro de lo que fue el proceso constituyente, tuvimos las declaraciones certeras del constitucional o ex constitucional a esta fecha, Daniel Stingo, quien fue uno de los que deslizó la verdadera intención de la convención constituyente y deslizó el verdadero tenor de la norma, diciendo que en realidad esta platita dejaba de ser de cada uno de nosotros. El gobierno, por otra parte, ha presionado diciendo que los ahorros que hasta hoy día están en las cuentas de capitalización individual seguirían siendo de propiedad de cada uno de los cotizantes, pero la nueva Constitución abre el espacio a que eso cambie en el futuro, a propósito también de los cambios que se integran al sistema político.
Hoy día se considera en este nuevo texto un sistema político que solamente va a tener una cámara, que va a ser una cámara de diputados en este sentido, desapareciendo el Senado. Por lo tanto, esto va a quedar siempre en manos de quien controle el Congreso. Es decir, si en las próximas elecciones el Congreso es completamente de izquierda, se va a imponer la ideología de izquierda. Si es completamente de derecha, se va a imponer la ideología de derecha. Y no se va a permitir esta mixtura que ha hecho que el país hasta hoy día avance negociando, quizás faltando muchas cosas, que en el fondo es el segundo desafío de lo que hay que conversar después del 5 de septiembre, el cómo se mejoran las cosas, pero realmente, y valga la redundancia, con realidad, en ese sentido, para ver cuáles son las mejores opciones y proyecciones que podemos darle a nuestro país. En ese sentido, eso es lo que va a suceder con el tema de pensiones, eso es lo que no te asegura la nueva constitución, y eso es lo que no queda claro tampoco con este sistema, que si bien es cierto, se dice que es solidario, va a significar que sea un pozo común en el cual también se va a tener que subsidiar a personas que no tienen cotizaciones. Eso es lo tercero respecto de los temas importantes que conlleva la constitución. Lo cuarto, y sobre todo para nuestra zona, para Linares, una de las cosas que preocupa, siendo una zona agrícola de desarrollo fundamentalmente mirando ese rubro, es la situación de los derechos de agua. Hoy día, y desde el 5 de septiembre, lo que dice la nueva constitución en sus artículos transitorios es que si gana el apruebo, inmediatamente dejan de existir los derechos de agua, se cambian por autorizaciones administrativas, las que van a ser manejadas por un funcionario del gobierno de turno. Eso es lo que señalan las normas transitorias. Por lo tanto, el día 5 de septiembre comenzamos inmediatamente a transitar hacia esa incertidumbre de cómo van a ser manejados los derechos y cómo se va a asegurar, en este caso, el riego para nuestros agricultores. Lo que puede ser una situación bastante compleja, porque además de eso, los terrenos en sí van a perder el valor que hoy día tienen, porque tampoco se puede hablar de que traen asociada el agua como es hasta el día de hoy. Hasta ahí son varias cosas las que preocupan, pero principalmente también tiene que quedar en la mente la idea de que este texto nuevo constitucional le entrega temas también que son valóricos, incluso como la discusión que hay respecto de lo que es el aborto, que no son temas tan claros y que no están resueltos, y que incluso las interpretaciones dicen que el aborto podría ser considerado legal hasta los 8 meses incluso. O los más puristas podrán decir, pero la nueva constitución no dice aquello, pero sí le entrega al Congreso futuro el hecho de poder contestar esta pregunta. Y a propósito de hablar del Congreso futuro, nosotros estamos señalando que hay muchas materias que hoy día solamente se mencionan, pero que en realidad van a poder ser, en este caso, resueltas en el más adelante, no otorgando la seguridad y la tranquilidad que hoy nosotros necesitamos. Finalmente, yo creo que algo de lo que ha llamado profundamente la atención de este proceso constituyente tiene que ver con el tema de la plurinacionalidad, este exceso de indigenismo que tiene la Constitución, que en realidad, si bien es cierto el reconocimiento hacia los pueblos indígenas es necesario, había que hacerlo, pero había que hacerlo también acorde a lo que es el verdadero corazón y el verdadero sentimiento de todos los chilenos. Ser chileno son las tradiciones, ser chileno es la bandera, es la cueca, es la empanada, es el volantín. Son todas las tradiciones que nos unen, que nos ligan al campo, a la tradición productiva, que nos hacen identificarnos a todos y mirarnos y saber que somos chilenos. El himno nacional, el hecho de poder cantarlo en el estadio, el hecho de poder cantarlo en cada acto público, cosas que hoy día no vimos en este proceso constituyente, porque cabe mencionar que el proceso constituyente y la nueva constitución terminó de la misma forma que empezó. Terminó en Valparaíso con este ultraje a los símbolos patrios, que todos ya conocimos, en realidad lo que sucedió con este grupo de las indetectables y lo que pasó con la bandera, el atrevimiento hacia nuestros símbolos patrios. Y esa fue la misma forma en la que empezó la convención, cuando no la dejaban partir, cuando no cantaron el himno nacional, cuando interrumpieron a la secretaria del CERVEL, que estaba en este caso, del TICEL, que estaba en este caso nombrando e instalando la constituyente. Entonces, nos quisieron hacer creer también, cuando se entregó el borrador al presidente Boric, que esta situación no era verdad y se cantó 2 veces el himno nacional, pero realmente lo que pasó a propósito del Valparaíso es el término de lo que empezó de la misma forma. Eso no es, a mi juicio,
lo que representa a los verdaderos chilenos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora a propósito del 5 de septiembre? Tenemos que volver a concentrarnos en crear un nuevo proceso constitucional en donde se hablen los temas que realmente a los chilenos nos importan, no solamente los que le influyen a 800.000 personas que son el grupo que se considera hoy día con algún tipo de ascendencia indígena. Hay que invitarlos a trabajar, hay que considerarlos en el nuevo texto, hay que hacerlos partícipes de nuestra esencia general, que son lo tradicional, que es este Chile que nos ha unido siempre, que como ya lo dijimos son todos los emblemas, todas las cosas, que es la Teletón, que es un montón de cuestiones que nos hacen mirarnos e identificarnos como chilenos. En fin, este es el recuento final de las ideas que se discutieron durante todo este tiempo a propósito del Congreso Constituyente y de la Convención Constituyente, del nuevo texto constitucional, de los cambios que se están diciendo que se van a hacer y que no van a tener respuesta porque la norma no lo considera, y eso es algo legalmente comprobable. Y en este sentido, la invitación es este día 4 de septiembre a tomar la mejor decisión y a que seamos nosotros mismos los protagonistas del cambio futuro que tiene que venir después del 5 de septiembre y las conversaciones que tienen que haber para hacer cumplir y para que exista un cambio constitucional que realmente nos represente. Por lo mismo, yo quiero agradecer la sintonía de todas las personas que nos escucharon hoy día y todos estos días en Radio Ancoa, la 95.7, y como expresión personal también, y a propósito que estamos en el último día del término de campaña, yo le quiero decir que este 4 de septiembre Francisco Durán lo invita a votar rechazo. Radio Ancoa presentó Efecto Constituyente. Votar informado es la mejor opción. Atentos a los martes y jueves a las 15:30 horas. Los esperamos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Ancoa de Linares.